Saludos y bienvenidos a Café y Más. Hoy es jueves 21 de noviembre y nosotros comenzamos con nuestra tertulia más cultural. Hoy concretamente analizaremos esa polémica, esa controversia que ha creado el libro Cásate y sé sumisa. Además, esta noche en el programa de Café y Más contamos con más contenidos que les adelantamos como siempre en el siguiente vídeo. En el programa de hoy analizaremos la polémica creada por un libro editado por el Arzobispado de Granada, bajo el título Cásate y sé sumisa. Este es el título de un ensayo de la periodista y escritora italiana Costanza Miriano, que al parecer anima a las mujeres a aprender la obediencia leal y generosa y la sumisión. En Italia el libro ha vendido más de 70.000 ejemplares. Habrá una segunda entrega que estará dedicada a los maridos. Y seguimos hablando de libros, pero en esta ocasión con la escritora y periodista Ángela Paloma Martín, que nos presenta su primera publicación en solitario bajo el título Se llamaba Alfredo. Y nos trasladamos hasta Socuéllamos para conocer en profundidad a todo un artista de la localidad. Todo esto hoy, aquí en Café y Más. Saludos, pues estos son los contenidos que abordaremos esta noche aquí en directo en Café y Más. Y yo, para los que no lo sepan, se lo recuerdo como todas las noches. Pueden participar con nosotros y hacerlo es muy fácil, llamando al número de teléfono que aparece en pantalla y nos pueden trasladar cualquier tipo de opinión, comentario que crean. También pueden hacerlo con las redes sociales en nuestra página de Facebook, esa página que se llama Café y Más. Escribiendo en nuestro muro estaremos encantados de poder contestarles. Esta noche nos acompañan para tratar todos estos temas los siguientes tertulianos. En primer lugar tenemos a Chema Cruz, él es claustral de la Universidad de Castilla-La Mancha. Bienvenido, Chema. Buenas noches, muchas gracias por vuestra invitación. Nosotros por tenerte aquí, Chema. También tenemos a María Jesús León, ella es ciudadana muy comprometida con toda la actualidad. María Jesús, bienvenida. Buenas noches y muchas gracias por invitarme. Y también tenemos con nosotros a Enrique Díez, él es profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias. Bueno, pues como ya les adelantábamos en nuestro vídeo, en nuestra tertulia de hoy nos centramos en ese libro que ha ocupado tantos y tantos titulares durante estos días. Se trata del polémico libro Cásate y sé sumisa, un texto que ha abierto la puerta a miles de debates por su contenido y que ha creado muchas discusiones. Pues nos vamos a centrar esta noche en ello y los temas que vayan surgiendo. Menudo revuelo ha creado este libro, ¿no? Enrique, empezamos contigo, si quieres. Sí, bueno, no sé si hace falta ver el contenido a la vista del título, ¿no? Porque si eso es un mensaje, es una proposición, ¿no? Cásate ya es discutible, que sea una fórmula necesaria, pero ya lo de ser sumisa debe ser inaceptable, ¿no? Si el desarrollo del libro responde al título, pues yo me quedaría con el término inaceptable de cualquiera de los contenidos. Me parece, bueno, muy ofensivo, ¿eh? Para la mujer, más aún cuando estamos en unos días muy particulares, porque el lunes es el Día Mundial contra la Violencia de Género. Y, bueno, no ha podido ser más oportuno, ¿eh? María Jesús. Pues como dice Enrique, efectivamente, cásate y sigue siendo sumisa, ¿no? Porque siendo un libro que ha editado el Obispado de Granada, concretamente, podía haber sido ese, Cásate y sigue siendo sumisa, porque muchas veces a las mujeres se les pide que sea sumisa fuera y dentro del matrimonio. A mí lo que más me ha extrañado de este libro es que lo haya escrito una mujer joven, es una periodista de 43 años, es italiana, y que haya escrito este tipo de libro. Lo ha escrito basándose en una frase de San Pablo que dice: esposas, estad atadas a vuestros maridos. Fin de la cita, como diría otro ilustre. Y vamos, es que ya un libro que se escribe atendiendo a esa frase, pues ya nos podemos imaginar qué clase de libro es. Quiero creer que habrá gente dentro de la Iglesia que no esté de acuerdo con él. De hecho, el obispo de Bilbao ha dicho que no le parece oportuno. No sé si es solamente que no le parece oportuno o que está en contra de lo que en él se escribe. Y luego, desde ya ámbitos políticos, también ha causado mucho revuelo. La Junta de Andalucía ha pedido
al Obispado de Granada que lo retire. El PSOE también ha protestado contra esto. Izquierda Unida ha pedido a la Fiscalía que tome medidas también contra el contenido de este libro. Y desde luego me parece un tipo de publicación que en estos tiempos lo único es un síntoma más de lo que estamos viviendo, Entonces yo, cuando veo estas cosas, más que mirar hacia la Iglesia, que mis miradas no se dirigen normalmente hacia la Iglesia, donde miro es hacia la política, porque sí que reivindico la política para estas cosas, para mejorar todas estas cosas. El poder de la política que tiene sobre todo para mí es mejorar la sociedad. Y entonces yo cuando veo estas cosas sí que pediría a la política, a los gobernantes, a la gente que tiene poder para cambiar todo esto, que se hiciesen cosas dirigidas a que estas cosas, a que esto no crease escuela, pero cuando vemos que tenemos un ministro de Educación que le da más importancia a la religión que dice todas estas cosas, que por ejemplo a las matemáticas, porque dice que las matemáticas deberían, o sea, es antes la religión que las matemáticas en el bachillerato de ciencias sociales, pues entonces no me extraña que un libro editado por un obispado sea en este sentido. Chema. A ver, yo desde el primer momento quiero decir que evidentemente no estoy de acuerdo con el título. Vamos a ver, pero de ahí a empezar a mezclar cosas como la política, la ley educativa, ver el gobierno con un libro que ha publicado, no sé, me parece que es rizar mucho el rizo. Y como diría mi profesora de GB, mezclar churras con merinas. Y entonces no se pueden sumar, las churras y las merinas no se pueden sumar. Bueno, lo de Izquierda Unida me parece una forma de darse publicidad, de aprovechar el tirón, pero más que todo eso, y diciendo desde el principio que no estoy de acuerdo con la frase de cásate y sé sumisa, porque las mujeres, aparte de tener su libertad, no son tontas y saben lo que tienen que hacer, evidentemente. Me parece que esta mujer lo que ha querido con el título es desde el primer momento saltar a la fama y que se hable de ella y que el libro tenga tirón. Entonces, esa es una forma de publicitar su libro. Pero y lo que haya, vale, se lo ha editado quien se lo haya editado. Evidentemente lo que hay dentro de toda la Iglesia y muchos de los fieles que asistimos a misa todos los domingos, que somos católicos, no tenemos por qué estar de acuerdo con lo que diga esa señora o esa señorita, y que lo haya publicado el Arzobispado de Granada, pues muy bien, hay libertad. Primero hay libertad de expresión y luego hay libertad para hacer para publicar. No hay que vetar una cosa de una idea que alguien tiene o que lo quiere publicar, porque si no nos pondríamos a llevar a la cárcel al señor que intentó tirarle a Rato la zapatilla, es decir, mezclar churras con merinas, que no tiene nada que ver. Es una forma, efectivamente, entonces me parece, o de zapato de Rato, me parece un titular, tema del libro es mezclar me churras parece con un merinas. titular, por eso digo que no tiene nada que ver también mezclar al Partido Popular y a la ley educativa con un titular de un libro y decir que se está apoyando a la Iglesia. No, eso no es mezclar que churras estamos con diciendo que el merinas, Partido Popular está apoyando y la ley Wert está apoyando la religión, que es el que publica todo eso. No, mira, perdona que te diga. Me parece, y dentro de que no estoy de acuerdo con el titular del libro, el libro luego tiene otras ideas y otras cosas, y además sobre temas de críticas he estado leyendo cosas en las que luego el libro dentro se contradice con el título, o sea que no tiene nada que ver, pero titulares de libros que llaman a la compra del libro y a que sea un top ventas se hace para que haya una publicidad gratuita en todos los medios. Pues puede haber algo de eso, ¿no? Porque la gente tiene una pasión por vender su libro como... Bueno, pero aparte los lectores... Un titular polémico lo buscaría pero, para que se vendiera se mi está libro. cayendo también, en cierto modo, a un todo vale por el éxito de una publicación. Ahí va yo. Es que efectivamente hay libertad de expresión y se puede publicar muchas cosas, pero hay cosas que publicadas o dichas pueden ser delictivas. Y de ahí está bien que haya algún grupo que haya planteado alguna al fiscal. Mire usted, a ver, porque decía, estamos en unos días muy complicados, muy oportunos, ¿no? Y en los últimos 10 años han sido asesinadas más de 700 mujeres, que es una cifra muy relevante. Hay otros temas que conmueven a este país, a todos los que estamos en la mesa seguro, como es el del terrorismo, que ha matado a mucha gente
no muchísimos más, y no se trata de contar muertos, ¿no? Pero 700 personas muertas en 10 años, 700 mujeres muertas en 10 años, son muchos muertos, ¿no? Entonces, claro, cualquier discurso que pueda justificar directamente, por supuesto, o indirectamente ese tipo de actuaciones, pues puede ser delictivo. Yo no lo sé, no soy juez, pero a mí me gusta muy poco, porque está incidiendo en uno de los problemas que además tiene mal arreglo. Habréis oído seguramente estos últimos días una parte de la encuesta, no sé si del CIS o una encuesta muy reciente, donde creo recordar que era el 60% de las chicas jóvenes de menos de 20 años recibían y les parecía hasta normal amenazas de sus novios. Porque las quieren más. Qué barbaridad. Porque así parece Claro. que las quieren más. Entonces, cuando se está ocurriendo eso, que hay muertas, que parece normal esto de amenazar, lo que hay que exigir a los poderes públicos es que estén atentos a evitar eso, porque están atentos a evitar otras cosas, pero a esto parece que menos, y hay datos que indican que menos. Y ahí, Chema, tendrán responsabilidad los gobiernos, por dejación, por facilitar la segregación de sexos en las escuelas, que eso añade, suma a esa cuestión de la diferencia. Claro que tiene incidencia a los poderes públicos, pues si no, ¿para qué están? Claro, Para efectivamente. incidir. Me parece a mí que un gobierno que debe de estar al servicio de los ciudadanos, que propicia toda esta serie de cosas, que en materia de violencia de género ha recortado los presupuestos del Estado un montón de dinero, que no facilita que las mujeres denuncien porque tenemos un ministro Gallardón que sube las tasas y entonces las mujeres, si tienen ganas de denunciar, no pueden porque les es imposible acceder a la justicia. Si tenemos una ministra de Sanidad, que además de ministra de Sanidad se le olvida la mayoría de las veces que es ministra de Asuntos Sociales y de Igualdad, que todavía no le he oído decir nada respecto ni a este libro ni a ninguna otra cosa. Entonces, todas estas cosas, no estamos mezclando nada, perdona, no estamos mezclando nada. Todo. La sociedad... Estáis haciendo culpable al gobierno de que se haya publicado este libro. No, es la idea que estáis transmitiendo, pues decirlo que no es así. El gobierno no ha publicado este libro, pero no me extrañaría que le gustara publicarlo. Esto te lo digo yo también así. No me extrañaría. No me extrañaría a la vista de los comportamientos que dice María Jesús. Pues cuando se potencia la segregación de sexos, cuando se elimina la educación para la ciudadanía. Es un síntoma de lo que está pasando en esta sociedad que está yendo para atrás. Y cuando esto se permite alegremente o no causa... bueno, es una cosa normal... ¿Pero por qué está yendo para atrás? ¿Cómo que porque está yendo para atrás? Sí. Porque ahora mismo, por ejemplo, una muerte de una mujer ya no causa sensación, es una cosa y que eso se la culpa a ti el gobierno. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Sí, Pues porque silencio. es un hecho que se está silenciando. Pero bueno, vamos a ver. Es un hecho que se está silenciando. Pero bueno, Y si ahora aparece una publicación que a la mujer le recomienda y la educa en la sumisión y en la no igualdad con el hombre, pues esto va generando en la sociedad, entre las personas que lo leen, una forma de pensar que hace que a la mujer se la cosifique, se piense que es un objeto que es posesión del hombre. Y como con el gobierno de Zapatero en el Partido Socialista se fueron 4,5 millones de personas al paro, automáticamente desde ese momento, bueno, no fueron 4 millones, es verdad, 3,5 millones. De esos 4 millones, de esos 3,5 millones, como luego se suicidaron algunos, la culpa tiene Zapatero, de que se tiren por el piso y se maten, ¿verdad? Pero qué barbaridades me estáis diciendo. Vamos a ver, si es que hacéis. Barbaridades solo estoy oyendo en una línea, Mira, vamos a ver. Vamos a dejar al Chema que se... Vamos a ver. Sí. Que esta señora quiera buscar publicidad a su libro, que un obispo le haya parecido bien desde su diócesis publicar el libro, financiarlo y sacarse algún dinero para la Iglesia, no tiene nada que ver con que desde que ha salido este libro resulta, porque me estás diciendo que la ministra de Sanidad no ha salido diciendo absolutamente nada.
que me estáis diciendo que la culpa de los recortes es que se haya publicado este libro. Ministra de Igualdad. La culpa de los recortes es que se haya publicado este libro, entonces por esos recortes que se ha publicado el libro y ahora se van a violar a más personas, a más mujeres. Oye, no pongas en mi boca cosas que no he dicho. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. No, rectifica, oye, por favor. No, si quieres te repito lo que estoy diciendo. Venga, lo que estoy diciendo es que la Iglesia publica este libro. Y además, cuando en el Estado se debería de crear una forma de pensar completamente diferente a la que se refleja en este libro, y para eso debería de colaborar el Gobierno o de estar muy presente en las medidas que tomase el Gobierno, pues además de aparecer estos libros por parte de la Iglesia, que a lo mejor pedirle otra cosa es como pedirle peras al olmo, pues a un Gobierno que debería de procurar que todas estas cosas fuesen cada vez a menos y que la educación fuese en igualdad entre hombres y mujeres, además, pues eso nos está propiciando. Porque, por ejemplo, la religión, y estamos hablando de un libro que ha editado un obispado, la religión está más presente ahora en la educación que nunca, la misma religión que propicia este tipo de ideas. La religión ha estado siempre como está ahora mismo. La misma religión. Y los padres tenemos derecho a llevar a nuestros hijos. Para muestra es que el ministro de Educación, aparte de querer ahora potenciar la segregación por sexos, que no creo que ayude a la igualdad entre el hombre y la mujer, pues aparte de eso, creo que ha rectificado ayer. Veía más lógico que estuviese presente la religión en el bachillerato de ciencias sociales que las matemáticas. ¿Eso a dónde conduce? A este tipo de libros. Bueno, ya ha salido otro libro, ya ha salido una segunda parte que es dirigida a los hombres. Sí, esa también es la segunda parte, sí. con el título Para los esposos, cásate y da la vida por ella. Da la vida por ella porque tú eres el macho, el tienen protector. que aprovechar el tirón del libro, si es a lo que voy. Entonces, esto no es nada más que un tirón publicitario para que se hable en todos los medios de nuestro libro. Como decía el otro, yo vengo a hablar de mi libro, pues eso. Y si no me preguntáis por mi libro, pues me voy. Esta señorita, o señora, como me acabas de rectificar con dos hijos, lo que quiere es buscar publicidad a su libro. Sí, pero que se lo edite una editorial privada, si quiere. Pero que se lo edita, que ella ha buscado financiación para publicar su libro, igual que lo podría haber buscado en cualquier otro sitio y a lo mejor la Diputación de Ciudad Real, que publica muchos libros, lo hubiera publicado. No creo. Yo que sé, tremendo. Chema, no mezcles churras con merinas, deja de decir algunas cosas absolutamente fuera de lugar. Mira, el libro lo ha escrito esta señora y se lo ha publicado un obispo de la Iglesia española. Eso es así. Y podemos darle la vuelta y creer. No, la culpa no la tiene el PP de que se haya publicado el libro. La ideología. El Partido Popular tiene responsabilidades. No, el Partido Popular lo que tendrá que hacer es, a través de la justicia... Que me explique por qué tiene responsabilidades. Porque lleva 2 años recortando, explicábame Jesús, financiación de la protección, de los temas de alarma, de prevención de la violencia de género. Porque hay, y no es una cifra, acabo de buscarla, que tenía varios papeles, hay, ¿cómo que no? El 28%, es que no mira los presupuestos, vienes con tu, claro, yo también vengo con el mío, pero el mío tiene números, que es el recorte del 28%, te puedo buscar los decimales, del presupuesto, 28%, sin decimales, de 2011 al 12, en violencia de género. Sí, en prevención. Y en educación. Y ocurre que no es una cuestión menor, es que hay, aparte de que éticamente nos repugne eso de la sumisión de las mujeres, que tiene su origen, que me permitís hablar mi comentario, pero es que hay otro dato, es que son más de 66.000 las mujeres que en este momento en España tienen alguna atención policial. O sea, que no es que haya 70 mujeres muertas por año, bueno, 70 muertos ahí en cualquier... No, hay fines de semana que había 70 muertos en la carretera, no, que hay 66.000 personas que tienen alguna protección policial y está disminuyendo el número de denuncias porque el aparato del Estado no lo facilita. Esto es una opinión, podrá ser discutible, pero parece clara. Lo que quería comentar de dónde viene este tema de la sumisión de la mujer, pues mira, hace como 3 semanas estuvo por aquí una profesora de la Autónoma de Barcelona, que es una mujer iraní, nazaní, tiene una página web, por ahí una conferencia muy interesante. Y le preguntaron por el velo, una docente de un instituto, oye, esto del velo de los musulmanes y tal, la chica de mi instituto, ¿qué les digo? Entonces me explicó, lo digo muy brevemente. Mira, las religiones semíticas, es decir, el cristianismo, el islamismo y el judaísmo, que vienen del mismo tronco, las tres tienen una tradición de cubrir la cabeza de las personas. Y lo que se lee en San Pablo, en los Corintios, es que los hombres se cubran
por respeto a Dios y las mujeres se cubran por respeto al hombre. Eso, que no me meto ahora con el cristianismo, Chema, no me digas. Digo con las religiones semíticas, en judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Y eso llevamos muchos años con alimentando este discurso que acaba porque alguien por no sé qué pues coge y le pega un hachazo a la mujer, ¿no? Claro. Y esto hay que combatirlo sistemáticamente con todos los elementos que tengamos a mano. Y no se está haciendo, o se está disminuyendo los recursos públicos que se han venido poniendo para eso. Pero todo, si es que es el círculo perfecto, si es que se está dando el círculo perfecto, porque ya si te pones si es que es en todos los estamentos, es que si te pones a mirar los recortes que ha habido en la ley de dependencia, aunque pienses que es mezclar churras con merinas, el que la mujer esté en su casa con la pata quebrada, pues viene fenomenal, porque así está cuidando al abuelito, a la abuelita y a todo el mundo, cuando no se destina dinero para todo esto. O sea, si es que está todo perfecto, encajado. Es como una organización que lo tiene todo pensado, pues igual. ¿Queréis que os diga lo que es realmente un recorte? Que era lo que hacía el Partido Socialista. Prometer. No, es que os estáis metiendo con los recortes del Partido Popular. Entonces, perdonadme, pero me tengo que defender. Porque estáis aludiendo al tema de presupuestos. Mirad, lo que es realmente un recorte, y hay instituciones que están prácticamente en bancarrota por esto, el recorte es prometer que voy a dar, tú finánciate, que vas a cobrar no sé qué subvención, tú coge tal. Sobre el tema de la... Y luego cierro el tema y lo vuelvo a decir. Con la violencia hacia la mujer. Pues ahora voy. Porque hay organizaciones de violencia de género que se les prometía que se les iba a dar no sé qué subvención, que se les iba a financiar. Y luego no se les ha pagado y han tenido que cerrar. Bueno, entonces, pues perdona, pero lo que viene en los presupuestos del partido... No, pero perdona que te lo digo. Si antes Lo que estaba viene, mal, ahora está perdona que te lo peor. digo. Lo que viene en los presupuestos se paga y la gente sabe que se puede y la gente sabe que si le han prometido que le van a pagar X, se financia hasta X. Pero hay organizaciones como por ejemplo la de los niños, Aldeas Infantiles SOS, que han estado al borde de desaparecer porque se les prometieron una serie de incentivos, una serie de subvenciones, se endeudaron para poder abarcar más y luego no se les ha pagado. Perdona, no estoy mezclando churras con merinas. Estoy mezclando recortes con presupuestos, que es lo que vosotros estáis haciendo. Entonces, pero estamos hablando de recortes que afectan a este tema. De recortes que afectan a este tema. No, pero mira, ahora voy a otra cosa. Ahora voy a... te sientas 2 contra 1 y estés utilizando una batería de mezcla tremenda, porque mira, no me siento 2 contra 1. Quien más ha faltado a la palabra y estamos también celebrando, te estarás sintiendo 2 contra 1, porque hemos coincidido otros días y jamás has utilizado este nivel de argumentos. Pero es porque estáis aludiendo sobre un tema que no venía a cuento del libro con un tema de recorte. No vamos a mezclar temas, eso está claro. Tenemos poco tiempo, a mí me gustaría solo valorar si creéis que se debería retirar o no este libro. Si este libro, una vez estudiada la Fiscalía, cree que hay indicios de delito y que puede inducir a la violencia, a la violencia de género, al maltrato y a temas de asesinatos, tal, inmediatamente se debe de retirar. Vamos a ver, apología del terrorismo no se puede hacer, ¿no? Bueno, pues el maltrato hacia las mujeres es una especie de terrorismo hacia la mujer. El que se diga que en las cifras de maltrato hacia las mujeres solamente se va a contabilizar las mujeres que sean ingresadas y que sufran daño físico y hayan estado ingresadas en un hospital exclusivamente para bajar las cifras de violencia contra la mujer, eso es un terrorismo contra la mujer. Entonces, desde el momento en que no se puede hacer ni apología del terrorismo, ni apología de otras tantas cosas, pues si este libro... ensalza que la mujer esté en su casa sumisa, obediente, que sea el sostén del hogar, que él sea el reposo del guerrero y que el hombre sea el que sale, el que batalla, el que da la vida por ella y el que es más listo y ella es además tonta y hay que tratarla como una niña, como una hija porque no tiene suficiente edad mental como para ser independiente, libre, igual que un hombre, pues entonces habrá que quitarlo, que lo tendrán que eliminar. Y si todavía lo hubiese editado una editorial privada, no sé, esta persona con sus fondos, pero la Iglesia que edite esto es un síntoma simplemente del pensamiento de la Iglesia.
Sí, Finalizar, Enrique. añadiría o combinaría, es decir, no solo es que pueda haber en su interior ánimo a elementos, a violencias, a maltratos, sino incluso el ánimo a la sumisión, que está un poco en lo que decía. O sea, a ver, que somos iguales. Sí, por supuesto. Que somos iguales, pero no porque lo diga nadie, porque es que es así, es que es evidente. Está clarísimo. ¿No? Y bueno, pero a lo mejor viene bien para algunos mecanismos de funcionamiento procurar que no se sea. Claro, y que y la hay mujer muchas siga en cosas su que casa. inciden. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir esta noche aquí con nosotros. Es una pena, pero no tenemos tiempo para más y seguro que podríamos estar hablando largo y tendido de este tema. Muchísimas gracias, Chema, Enrique, María Jesús. Y nosotros nos tenemos que ir a publicidad unos minutos, pero seguimos hablando de libros, pero después, o sea, con este libro de una escritora de Puertollano, Ángela Paloma Martín. En unos minutos hablamos con ella, no se lo pierdan. Pues tras estos anuncios publicitarios seguimos aquí en directo en Café y Más. Y ahora nos vamos hasta Puertollano para hablar con la escritora Ángela Paloma Martín, que presenta su nuevo libro en solitario bajo el título Se llamaba Alfredo. Nuestra compañera Nani Remensal ha estado charlando con ella sobre los detalles de este libro. Yo les recuerdo, me despido ya de ustedes, espero que les guste esta entrevista, que a las 11 pueden seguir informados en los informativos con nuestros compañeros Kiko Fernández y Beatriz García. Sin más, me despido de ustedes, hasta mañana aquí a las 9 en Café y Más. Nos vemos mañana. Hola Cecilia. Hoy vamos a llevar al café literatura. Una de nuestras escritoras, que ahora está en el candelero, Ángela Paloma Martín, es puertollanera y qué mejor que la Fuente Agria, como veis a nuestras espaldas, para presentarla. Buenas tardes, Ángela. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer. Bueno, está en medio de la campaña de su primer libro. ¿Es tu primera publicación? Sí, es mi primera publicación en solitario y ahí arrancando con una campaña que creo que es positiva, tanto por la aceptación de los ciudadanos como por las ganas y la ilusión que yo le pongo a este primer proyecto, un proyecto difícil en un momento complicado a nivel político, ¿no? Una autora joven, apenas pues desconocida, ¿no? De un pueblecito como Puertollano, pueblecito, ciudad, pueblo, barra ciudad, pueblo, que es desconocido fuera, ¿no? También ponerlo en el mapa pues es fuerte, ¿no? Es complicado. Y con un libro que a nadie va a pasar desapercibido porque les vamos a decir el título. Se llamaba Alfredo, las claves de una derrota electoral inevitable. Y hablas de una campaña real. Hablo efectivamente de una campaña real y como decías, ¿no? Se llamaba Alfredo. Mira, este libro vio la luz por un sencillo motivo. Y es que sentí que debía escribirlo. Sentí que debía recomponer las piezas de un rompecabezas totalmente inconcluso. Sentí que había un vacío informativo en este momento y en cuanto a esta campaña electoral y como periodista pues tenía la curiosidad, tenía ahí como ese gusanillo que muchas veces los periodistas sentimos cuando algo crees que hay que contarle a la gente porque no está todo dicho, ¿no? Entonces me puse a ello y como compromiso y como objetivo decidí escribir un libro muy sencillo, muy claro, muy comprensible. Y además subrayo esto, por y para la gente en su sentido más amplio. Vote a quien vote en unas elecciones. Se trata de dar respuesta social, se trata de cerrar una brecha en un momento puntual de nuestra historia y contarle a la gente qué ocurrió en esta campaña. Y además un título, ¿no? Se llamaba Alfredo. Esto chirría un poco porque hay muchas personas que dicen, ostras, ¿no? Incluso me consta que el Partido Socialista no estaba muy de acuerdo con este título. Pero no podía ser de otra manera. Tenía que ser este título porque Alfredo Pérez Rubalcaba era la única persona que se vislumbraba en las encuestas como la única oportunidad para abarcar esa campaña electoral tan difícil en ese momento único y en ese momento histórico. Y además se diseñó una campaña electoral muy enfocada al candidato, muy personal,
muy personalizada, sacando a la luz ese Alfredo que pocas personas conocían por su etapa parlamentaria y, por lo tanto, creí que tenía que tener el componente personal y, por lo tanto, incluir su nombre era lo más acertado. Y luego las claves de una derrota electoral inevitable. Y te cuento más allá. Porque este libro empieza con una cronología desde el 2010. Este pasado fin de semana veíamos cómo el lema de la conferencia política del PSOE era «Conectamos». ¿Y por qué conectamos? Pues muy sencillo. Creo que es un lema acertado en términos de comunicación para la percepción de las personas, porque desde el 2010, que empieza, como te digo, esta cronología del libro, empieza a desconectar los votantes de izquierdas con este partido en concreto. Desde el 2010, porque el 12 de mayo de ese año, José Luis Rodríguez Zapatero anuncia los peores recortes de la historia. Continuamos con un segundo momento, una segunda clave, podríamos decir, con las elecciones autonómicas y municipales, donde el PSOE rompe totalmente su músculo político en todos los territorios, en todas las zonas de España. Y un tercer momento también gravísimo, que afecta muchísimo a nivel social y a nivel español, es ese agosto negro del 2011, donde España sufre un revés en su economía, la debilita aún más por el efecto dominó que nace de Estados Unidos. Estas son las claves y desde ese punto de partida comienza a desarrollarse esta campaña electoral que cuento principalmente con testimonios fundamentales de políticos que estuvieron directamente en esta campaña, de periodistas que la vivieron, el prologuista mismo es periodista del País. Fernando Garea, efectivamente, y con consultores políticos tanto del Partido Popular, es decir, el consultor, por ejemplo, Rafa Rubio, estaba en la otra parte de la barrera y era muy importante su visión también de cómo se construyó la otra campaña en función de lo que le estaba pasando a este partido que en esos momentos estaba muy enfermo. Esta pasión en la que unes literatura y política, la has vivido desde dentro. Nos estabas comentando antes de que empezara esta entrevista cómo había surgido, cómo te metiste de lleno y llamaste a la puerta de esa campaña electoral. Pues así es, yo en esos momentos, en noviembre, vivía en Londres. Y decidí que en mi país estaba viviendo un momento puntual y en términos de comunicación política muy importante por dos partidos que tenían un reto fundamental. Uno, el del Partido Popular, era no equivocarse y el del Partido Socialista intentar acertar y arriesgar todo lo posible, ¿no? Y entonces decidí que, ¿por qué no?, llamar a una puerta y pedir voluntariamente vivir esa campaña desde dentro. Toqué esa puerta y se abrió esa puerta. Es más, también te comentaba, es positivo, es muy positivo que muchos partidos políticos ofrezcan esta visión, ¿no?, esta oportunidad, porque hay muchísimas personas que estudian comunicación política, cada vez más se está profesionalizando la comunicación política en nuestro país. Hay muchísimos estudiantes de varios másters en España que incluso salen fuera con determinados tiempos. 1 mes, 2 meses en Estados Unidos, en Bruselas, etcétera, etcétera. Y creo que es muy importante que se les dé esa oportunidad. A mí muchas veces me preguntan, ¿no, Ángela, y cómo puedo hacer? Bueno, pues simplemente es llamar a una puerta. Estudiantes, oye, ¿cómo puedo ir a la conferencia política para saber qué hacen en términos de comunicación, qué no hacen, cómo puedo participar, cómo no puedo participar? Porque incluso, no solo los estudiantes, pero la ciudadanía no solo pide participar, también pide influir, ¿no? Pero en este sentido creo que es muy importante, porque a nivel académico a los estudiantes les aporta y a la ciudadanía también. Y me consta que en esa campaña participaron no solo militantes, sino también simpatizantes y, por supuesto, estudiantes de fuera sin ninguna intención absolutamente de nada, con el único fin de aprender y aportar a la profesión. Pues ya estamos en una librería y, Ángela, ¿qué se siente viendo tu primer libro en los estantes publicado? Pues la verdad es que se siente muchísima alegría, ¿no? Y se siente el resultado de un esfuerzo que hay detrás muy grande, ¿no? Porque como bien sabrás o como bien saben muchos periodistas, sacar un primer libro no es nada fácil, que un editorial confíe en ti tampoco es nada fácil y que además quieras sacar un libro de estas características donde incluso tienes que conseguir la confianza
del protagonista para hacerle una entrevista y poder sacar un libro de estas características, pues la verdad es que no es nada fácil. Sientes una gran alegría, sientes que hay un resultado después de mucho esfuerzo, y a pesar de la juventud, pues yo llevo ya años dedicándome a la información y a la comunicación política, y de verdad que es una alegría inmensa, ¿no? Poder tener el sueño, poder disfrutar de un sueño ya cumplido, ¿no? ¿Se te acusa esa juventud en algunos campos de la política? ¿Ves alguna diferencia por ser joven? A lo mejor se piensan que eres más inexperta. No, nunca he tenido esa sensación. Pero sí que es cierto que la experiencia también da muchas cosas, ¿no? Pero sinceramente nunca a lo largo de estos años he tenido esa sensación. Sí que es cierto que se aprende todos los días. Intentas leer, intentas estudiar, intentas seguir informándote, porque la comunicación política es un día a día, ¿no? Hablamos de que aquí en Puerto Llano o en pueblecitos pequeños una campaña consiste en el puerta a puerta, ¿no? En la cercanía, en la confianza de una persona, por ejemplo, o de un equipo de personas que todo el mundo conoce, porque es hijo de, primo de, pero cuando vamos a campañas un poquito más grandes, como es una campaña en España o como es una campaña en cualquier otro país, vamos a otras técnicas, ¿no? A una comunicación estratégica online, vamos a introducir el tema de Big Data, son otras cositas que hay que saber, que hay que aprender, y que a medida que avanza también las tecnologías de la información, pues tienes que ir aplicando una estrategia de comunicación. Bueno, y hay que decir que la presentación también la hiciste aquí en Puerto Llano, en la EMNAT de la Castellana fue donde se hizo la publicación nacional. En Madrid, eso es, en la FNAC Castellana en Madrid, pues tengo que reconocer que me puse muy nerviosa, porque era la primera vez, ¿no? Y la primera vez que lo hacía en un sitio como FNAC Castellana, ¿no? Y con dos personas como compusieron la FNAC Castellana, trío de ases, ¿no? Era Carlos Hernández, el estratega de la campaña de comunicación de esta campaña, y Fernando Garea, ¿no? El periodista del País y una de mis referencias cuando era estudiante, ¿no? Cuando era una cría y ya lo leía por aquellos años. Entonces ver a casi la persona que has admirado durante toda tu carrera como periodista, y ver la persona, ¿no? Que ha ideado la estrategia de comunicación de tamaña campaña, y un grandísimo profesional, porque Carlos Hernández también fue corresponsal, y un grandísimo periodista en Antena 3, pues la verdad es que te sientes diminuta, ¿no? A su lado. Pero me hicieron sentir genial. Fue una presentación muy, muy emotiva, muy bonita, con muchísimo más público del que yo esperaba, y donde tuve mucha confianza, ¿no? Sobre todo a mi familia, ¿no? Que la tuve allí. Tuve que explicar muchas cosas, ¿no? Como lo que te comentaba el libro o lo que es la imagen, pero desde luego acabó muy bien, porque al final esto es una acumulación de esfuerzos, ¿no? Y tú pones el primer granito de arena, pero hay muchas personas que están detrás, que te apoyan, que te ilusionan, que te motivan y que te impulsan, ¿no? A seguir en esta profesión, a seguir confiando en ti. Bueno, antes estábamos diciendo que eres de aquí, de Puerto Llano. ¿A qué edad te fuiste? ¿Sigues viniendo ahora siempre en vacaciones, en la feria? Pues sigo viniendo, vengo bastante, muchos fines de semana. Llevo en Madrid muchísimo tiempo, me fui cuando recién cumplidos los 18 años, cuando hice la selectividad, ¿no? Yo estudié en el Instituto Fray Andrés, terminé la selectividad, me cogieron en la Universidad Carlos III en Madrid y tuve la oportunidad, la suerte de poder estudiar en una universidad. Soy la cuarta de 4 hermanas y la única que pudo estudiar en una universidad, con lo cual había que aprovechar esa oportunidad. Me fui allí, 18 años recién cumplidos, después he vivido en Galicia trabajando, he estudiado también en Pamplona, vivido en Estados Unidos, en fin, me he recorrido bastante España, pero siempre vuelvo porque, ante todo, y como reza la biografía de mi perfil de Twitter, manchega errante con olé, ¿no? Porque me siento manchega, como también dice la persona con la que trabajo, Antonio Gutiérrez Rubí, es manchega y lo ejerce, sobre todo también por el acento, que siempre se nos queda. Y vengo muchísimo, vengo cada fin de semana, vengo en ferias, vengo en la feria de septiembre, intento ver la medida de las posibilidades personales y profesionales a mis amistades. Mi pareja también es de aquí, mis padres viven aquí, y yo pues tengo el mayor recuerdo, ¿no? De jugar en la Plaza de la Asunción tantísimo, pues con los vecinos al fútbol y calentarle la cabeza a mi madre por tantas y tantas zapatillas que tenía que comprarme, y tantos balones, porque era lo que yo le pedía a los Reyes por aquel entonces, ¿no? Es curioso, pero sí.
Pues esperamos que siempre tengas en cuenta Puerto Llano, que esperamos que publiques otro libro, pero sobre todo que aproveches y que tenga mucha repercusión social, ya que es una periodista muy unida a la comunicación política y la verdad es que siente pasión por ello y ha sido todo un lujo tenerte con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros y de verdad espero que la gente sepa recibir una narración como esta, donde lo único que se intenta es acercarle la política a la gente. Porque ese es el objetivo. La política tiene que ser cercana para la gente, porque si no, no es. Hola, muy buenas tardes. Hoy nos encontramos por Tierras del Vino, por la población de Socuéllamos, y bueno, en uno de sus rincones me he encontrado con una obra digna de mención, una obra pictórica que me recuerda al gran maestro que hace poco desapareció, uno de los más ilustres pintores españoles, creador de Dau al Set, un grupo de vanguardia pionero en España, y que junto con Cuixart, su primo, Tarràs y Joan Pons tuvieron entonces un gran éxito. Me refiero al gran pintor y artista Antonio Tapies. Era muy dado en su obra informalista, a trabajar con texturas terrosas y a meter pues elementos como sillas rotas, sillones, corchones, en fin. Y esta obra, pues salvando la distancia, pues me recuerda a aquellas texturas. Y bueno, pues hemos localizado al autor, un noble socuellamino, don José Lara Moreno, que nos va a hablar de su obra. Es un hombre polifacético, escritor, pintor y, en fin, a ver si nos puede explicar de qué trata esta obra. ¿Esta obra qué significado tiene? Bueno, pues es una ocurrencia. Yo a cuantas cosas hago le llamo ocurrencias, porque no tuve ocasión de aprenderlas ni de ir a un colegio, ni tan siquiera. Entonces mi afición es escribir, leer y entretenerme en estas ocurrencias. Como quisiera que guardaba estos recuerdos de antiguo, de niño, pues se me ocurrió ponerlos aquí tal como se aprecian. Como ve, es el trompo, es el tirachinas, es una paleta de madera y un cirio que le llamábamos, el aro, el rulo, guiado por una guía,
la pelota de trapo con la que los chicos jugábamos. Estos que parecen cromos eran las tapas de las cajas de cerillas y era con ello que nos entreteníamos. Y aquí otra cosa, pues son los huesos del albaricoque, que hacíamos unos juegos, las curiosas canicas, bolas, en fin, una serie. A lo largo de su trayectoria pictórica, ¿ha realizado ya muchas obras? Pues como obras pictóricas ni una. No. Voy a decirle que ni una. Nunca tuve paciencia para coger un lienzo y rellenarlo con cualquier cosa. Nunca tuve esa paciencia. Sí, en cambio, la tuve en plan de decoración interior. Siempre fui pintor de aquellos que llamaron de brocha gorda. Pero me gustó la decoración. Y ahí sí que fui, me creo, un poco fino. Tanto es así que aquí en el pueblo, pues, estuve establecido muchos años, terminando en Madrid mi carrera, donde jubilosamente me he jubilado, dado que llegué a hacer un trabajo a la infanta Elena. Eso quiere decir algo, ¿no? Y de las texturas de la obra, ¿qué me podría decir? ¿Cómo realiza estas texturas terrosas? Bueno, pues esto es muy sencillo. Es el fondo en sí, es tierra, son tierras. Es arena, tierras, unos colorantes muy discretos de ocre, en fin, que no tiene la mayoría. Tiene mucha fuerza. Y de otra de sus facetas también importantes, que es la escritura, ¿qué nos puede decir? ¿Nos trae aquí un Pues la par de escritura, libros? una afición que tengo por escribir, porque es la que me domina, el escribir, leer y escribir. Entonces lo que sé fue de leer y escribir, que nunca lo aprendí. Escribí este primer libro. Bueno, tengo uno primero que se titula... ¿cómo lo titulo el primero? A ver, El origen de los apodos de todo el pueblo. Muy curioso y muy... Todos los libros son referidos al Socuéllamos, sí, al pueblo. Y estos son nuestros dichos y hechos. También hice otro a los gañanes. Gañanes, ¿sabe usted lo que es un...? Sí, pero explícalo también. Y es una historia... ¿Qué es un gañán? Es una historia de aquellos hombres que fueron gañanes. Tengo más de 100 recopilados, más de 100 en el libro. Y es un poco la historia de cada uno, donde trabajaron, en las casas que lo hicieron, las mulas que guiaron, o bueyes o tal. Y es un poco esa historia. Y por último, pues me hice unas memorias mías, como ve, memorias de un niño de la guerra. Es muy importante que para la ciudad de Socuéllamos quede para la historia, sí, pues los recuerdos que aquí... Porque desgraciadamente no conocí a mi padre, se quedó en la guerra, no le conocí. Y eso ha sido mi peor desastre, no haber conocido, mi mayor desgracia, mejor dicho, no conocer a mi padre, que también me hablaron y me siguen hablando todavía quien queda de su edad. Pues encantado de haberle entrevistado y bueno, a seguir con esta encomiable labor, sí, y que le dure muchos años. Sí, así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias. De aquí.